¿Alguna vez has sentido que tus oraciones rebotan en el techo y regresan vacías? Ese silencio puede ser desesperante, pero déjame decirte algo provocador. Muchas veces no es Dios quien calla, somos nosotros quienes no sabemos cómo acercarnos. Imagina a Bartimeo, aquel ciego a la orilla del camino. Mientras todos lo mandaban callar, él gritaba más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué lo hizo diferente? Su fe encendida y su clamor puro rompieron la barrera de la multitud y atrajeron la atención del Maestro. En este vídeo vamos a recorrer un camino sencillo, pero transformador. Aprenderás cómo el silencio abre puertas, cómo la presencia cambia atmósferas, cómo la entrega derriba cadenas de spiritual oppression, cómo la fe se enciende, cómo la pureza refina, cómo la humildad abre puertas, y cómo la palabra alinea tu espíritu con el cielo. Alto voltaje. Prometo que si te quedas hasta el final, descubrirás un secreto que puede cambiar tu manera de orar para siempre. Libro abierto. Como dijo Salomón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 9 y 10. Y ese principio es la llave que abre un camino de encuentro verdadero con Dios. Así que no te vayas. Quédate conmigo hasta el final, y te invito desde ahora: suscríbete al canal, dale like a este vídeo y compártelo con alguien que necesite encender su vida espiritual. Tu pequeño acto puede transformar la historia de otro. El ruido es el enemigo silencioso que roba la claridad del alma. ¿Alguna vez has intentado orar mientras tu mente grita con preocupaciones, listas de tareas y recuerdos que no te dejan en paz? El corazón humano está constantemente asediado por voces, algunas internas, otras externas, que se convierten en cadenas invisibles, una forma de spiritual oppression que impide al alma escuchar lo esencial. Imagina una habitación llena de ecos. Cada palabra rebota y se multiplica hasta que ya no distingues la voz verdadera de las falsas. Así funciona la mente cuando no ha aprendido a callar: repite, amplifica, distorsiona. Pero la oración no nace en medio de ese bullicio, la oración florece en el silencio, allí donde las sombras del alma comienzan a desvanecerse. Silenciar el corazón no significa ausencia de sonido, sino presencia de calma. Es como el mar después de una tormenta, las olas todavía golpean, pero poco a poco se aquietan. Y en esa calma, algo sucede, surge un espacio donde la conciencia se abre a lo eterno. El silencio es un umbral. ¿Lo has sentido? Ese instante en que, al detenerte, parece que el mundo entero suspira contigo. Muchos confunden el silencio con vacío, pero en realidad es plenitud. Es allí donde se revela el contraste entre lo humano y lo divino. Cada respiración consciente es un acto de resistencia contra la spiritual oppression que insiste en llenarnos de ansiedad y miedo. Callar el corazón es declarar: no seré gobernado por el ruido interior, sino por la quietud que me conecta con lo alto. La práctica comienza simple: apaga la pantalla, deja a un lado la prisa, cierra los ojos. Escucha el latido. El cuerpo, que parecía enemigo, ahora se convierte en aliado, marcando un ritmo que te recuerda que aún estás vivo. En ese latido, si prestas atención, puedes escuchar un murmullo que no viene de ti, sino que te sobrepasa. El silencio no es soledad, es compañía profunda. ¿Y qué ocurre cuando ese silencio se extiende? Empiezas a notar lo invisible. El ruido del tráfico ya no distrae, la memoria de los problemas pierde fuerza. Lo que parecía urgente se revela como secundario. Y entonces, en la inmovilidad interior, surge la percepción de que hay una presencia aguardando. Pero antes de reconocerla, necesitas rendirte a este proceso, apagar el tumulto interno, resistir la spiritual oppression de los pensamientos repetitivos, y dejar espacio para lo eterno. Porque si no aprendes a silenciar tu corazón, tu oración será solo un monólogo que nunca trasciende. Pero si logras este paso, tu alma se prepara para el siguiente movimiento. No se trata solo de callar, sino de descubrir quién habita en ese silencio. ¿Qué sentido tiene hablar si no sabes con quién hablas? Muchos inician la oración como quien repite fórmulas heredadas, frases que suenan bonitas pero que ya no encienden fuego en el corazón. ¿Cuántas veces te has sorprendido repitiendo palabras que parecían fluir solas, como un eco sin vida? Eso es la rutina vacía, la consecuencia de no reconocer que, al abrir la boca, no te diriges a un vacío cósmico, sino al Dios vivo que sostiene el universo. Reconocer la presencia divina es más que un acto de fe intelectual, es una conciencia despierta. Es entrar en un cuarto invisible donde no estás solo. Es como si una luz se encendiera de repente y todo lo que antes parecía común revela su verdadera forma. Allí, el alma entiende que no habla al aire, sino que conversa con aquel que respira eternidad. Pero aquí surge la lucha,
la spirituelle Presence. Esa fuerza sutil que te hace sentir que tus palabras no atraviesan el techo, que Dios está lejos, que oras y nadie escucha. Es el susurro que intenta convencerte de que lo sagrado no está presente, que lo divino se ha ausentado. Y si aceptas esa mentira, la oración se convierte en ritual sin poder. ¿Cómo vencer esa opresión? La respuesta es simple, pero profunda: recordar. Recordar lo que la palabra ha dicho. Recordar que Él prometió estar donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Recordar que su presencia no depende de tu estado de ánimo, ni de tu fuerza, ni de tu mérito, sino de su fidelidad eterna. Cada vez que eliges creer esa verdad, el velo de la spirituelle Presence comienza a rasgarse, y la conciencia de su cercanía se hace tangible. Imagina un niño hablando con su padre. No necesita un lenguaje sofisticado, no teme no ser escuchado, confía. Sabe que alguien lo mira, que alguien lo oye. Así debería ser la oración, no un discurso preparado, sino una conversación viva con el Padre. Reconocer la presencia divina significa abandonar la pretensión de controlar la experiencia y entrar en la sencillez de saber: Él está aquí. Cuando esa certeza se enciende, cambia todo. El cuarto donde oras deja de ser 4 paredes, se convierte en santuario. Las lágrimas no son señal de debilidad, sino de encuentro. El silencio ya no es ausencia, sino eco de lo eterno. Y hasta el aire parece cargado de un peso invisible, dulce y fuerte al mismo tiempo. Ese es el misterio de la presencia, algo que no puedes fabricar, pero que puedes reconocer. Y entonces comprendes por qué muchos oran y no experimentan transformación, porque no despiertan a esta conciencia. Hablan, pero no se percatan de con quién hablan. Piden, pero no reconocen que ya están ante el trono. Luchan contra la spirituelle Presence sin darse cuenta de que la llave está en abrir los ojos del corazón y decir: tú estás aquí, aunque mis sentidos no lo confirmen. ¿Y qué ocurre cuando reconoce su presencia? El alma se rinde. La voluntad comienza a doblarse. Porque ya no es un asunto de palabras, sino de relación. El reconocimiento prepara el camino para la entrega. Y ese, justamente, es el siguiente paso: rendir lo que eres y lo que deseas a aquel que ya está presente, esperando que sueltes el control. Rendir la voluntad no es perder la voz, es encontrarla en un lugar más hondo. ¿Quién no ha llegado a la oración con un plan bajo el brazo, con frases listas y soluciones preescritas? Justo entonces surge la resistencia, se tensa el pecho, se acelera la mente, y aparece una certeza tosca de que soltar es peligroso. Esa voz, tan antigua como el orgullo, suele disfrazarse de sensatez, pero en realidad es spirituelle Presence, la presión invisible que te ata al timón cuando la niebla cubre la carretera. Rendir no es huir, es admitir que no lo ves todo y, aún así, avanzar en silencio, atento a la presencia que te guía. Cuando esa confesión nace, el alma respira y baja los hombros. La entrega deja de ser idea y se vuelve un acto concreto. Imagina que conduces siempre por la misma ruta. Conoces cada curva. Un día la niebla lo cubre todo. Tú sigues acelerando, convencido de que tu memoria será suficiente. ¿De verdad? ¿No te dolería menos frenar y admitir que necesitas otra luz? Rendir la voluntad es eso, reconocer límites. Decir sin rodeos: no soy el centro. No controlo cada detalle. No estoy solo. Y en ese punto, la humildad abre una ventana. Lo que llamabas control era peso, lo que temías perder era prisión. Cuando sueltas, escuchas. Cuando escuchas, la palabra empieza a ordenar la casa por dentro. La spirituelle Presence insiste: si no manejas tú, nadie lo hará; si sueltas, te desvaneces. Por eso tantos oran sin cambiar. Piden, pero no ceden; hablan, pero no escuchan. Rendir no es apagar la voluntad, sino alinearla. Es colocar deseos legítimos, heridas viejas y temores nuevos sobre la mesa, y decir con pureza: hágase tu querer. Duele al orgullo, sí, pero trae oxígeno al espíritu. Porque el yo se agota defendiendo su trono, el Hijo descansa en el regazo del Padre. Y ese descanso no es pasividad, es disponibilidad para lo mejor, incluso cuando lo mejor contradice tus cálculos. Piensa en Elena. Llevaba años pidiendo un ascenso. Trabajaba más que todos, dormía menos que nadie. Su oración era una lista impecable de méritos. Un día, cansada, dijo: no puedo más. No fue derrota, fue humildad. Ese día no exigió, confesó. No negoció, confió. No empujó puertas, esperó en silencio. En esa grieta, la luz entró.
No porque la empresa cambiara de golpe, sino porque cambió ella. La spirituelle Preschen que la empujaba a probar su valor se resquebrajó. Empezó a servir sin reclamar, a escuchar sin prisa, a agradecer sin guión. A los pocos meses no llegó el ascenso esperado, llegó una invitación inesperada que la llevó a un lugar más fecundo. La entrega ordena el interior y purifica la intención. Lo urgente muestra su talla real, lo esencial gana brillo. Cuando rindes, las palabras se vuelven pocas y la escucha crece. Y la palabra deja de ser consigna para volverse guía viva que corta la confusión. ¿No te ha pasado que, justo cuando sueltas, entiendes mejor? Esa claridad no es magia barata, es fruto de pureza. Querer lo bueno por ser bueno, no solo porque te convenga. En esa alineación, la mente deja de pelear contra sombras y empieza a cooperar con lo real. Hay hábitos que no ceden de inmediato. Viejas etiquetas regresan con fuerza. Ahí vuelve a apretar la spirituelle Preschen, recordándote tropiezos y susurrando que nada cambia. Por eso rendir la voluntad no es un acto aislado, sino un ritmo diario. Hoy suelto mi necesidad de tener la última palabra. Hoy renuncio a manipular resultados. Hoy acepto no ser comprendido por todos. Cada hoy abre un centímetro de cielo, y cada sí sincero debilita la cadena que te ataba al miedo. ¿Qué sostiene ese ritmo? 3 llaves: el silencio que aprendiste, la presencia que reconociste y la humildad que te viste. Esa trenza fina guarda el corazón cuando la duda golpea la puerta. Rendirse sin presencia sería fatalismo, rendirse con presencia es confianza. Y en esa confianza, algo comienza a encenderse por dentro. Lo notas en los gestos más simples, respiras más hondo, respondes con calma, agradeces lo que no entiendes aún en paz. Tu identidad deja de pendular entre elogio y crítica, porque no está sostenido por la aprobación, sino por el amor que permanece. Surgen preguntas nuevas: si suelto, ¿quién me cuida? Si cedo, ¿quién me defiende? La respuesta no cabe en una fórmula, pero se reconoce en un fruto: paz. Paz en decisiones complejas. Paz en la espera. Paz que no ignora el dolor, pero no se entrega al pánico. Esa paz no la produce el control, la produce la entrega. Y cuando la paz se instala, la fe encuentra combustible. Porque el alma rendida deja de mirar solo el suelo y empieza a mirar el horizonte. Entonces comprendes: rendir la voluntad no te encoge, te capacita. Te vuelve ligero para obedecer, libre para cambiar de dirección, atento para escuchar. Y atento. Percibes la chispa que asoma. La próxima estación no es teoría. Después de rendirte, toca encender la fe, esa certeza mansa que convierte la espera en camino y la promesa en impulso. La oración no es un intento tímido, es una certeza que se enciende desde dentro como fuego que no se puede apagar. Sin fe, las palabras se vuelven aire; con fe, cada sílaba se transforma en semilla eterna. Pero, ¿qué significa encender la fe? No es cerrar los ojos a la realidad, ni repetir frases hasta convencerte. Es mirar de frente lo imposible y aún así susurrar: creo. La spirituelle Preschen siempre ataca en este punto. Te susurra: ¿y si oras y nada sucede? ¿Y si crees y te decepcionas? ¿No sería mejor resignarte y así evitas la herida? Esa voz busca sofocar la chispa antes de que prenda. La duda es como viento frío que intenta apagar una vela recién encendida. Pero la fe no es una vela frágil, es un incendio que se expande cuando encuentra oxígeno en el alma rendida. Encender la fe comienza con recordar. Recordar lo que Él ya hizo, como abrió mares donde no había salida, como multiplicó pan cuando el hambre gritaba. La memoria de la fidelidad pasada es leña para el fuego presente. Cuando el corazón repasa las huellas de lo divino en su historia, la llama se aviva. Y en ese recordar, la spirituelle Preschen pierde fuerza, porque el testimonio contradice su mentira. La fe no necesita pruebas inmediatas para respirar, necesita confianza. Es como el agricultor que siembra sin ver la cosecha. El suelo parece igual al día siguiente, pero bajo la tierra, la vida germina. Así es la oración con fe: aunque los ojos no vean cambios, algo se está gestando en lo invisible. La fe mira más allá del calendario y abraza la certeza de que cada palabra lanzada en el espíritu regresa con fruto. Piensa en Marta. Oraba cada noche por su hermano enfermo. Durante meses no vio progreso. La spirituelle Preschen le decía: tus palabras son inútiles, tu Dios no escucha. Pero ella decidió encender la fe cada mañana, abría su ventana, levantaba las manos y declaraba: sé que estás aquí. Un día, sin anuncio previo,
La salud de su hermano comenzó a mejorar. Pero lo más sorprendente no fue la sanidad, sino el cambio en ella. La fe había transformado su carácter antes de transformar la circunstancia. Encender la fe no se trata de emociones intensas, sino de convicción. Las emociones suben y bajan como olas, la fe permanece como roca. Puedes llorar, temblar, incluso sentir vacío, y aún así mantener fe. Porque la fe no depende de sentir, sino de confiar. Y cuando decides confiar, la oración se reviste de poder. Ya no dices si acaso sucede, sino sé que sucederá en el tiempo perfecto. La fe auténtica tiene un sello, persevera. La spiritual Christian intenta cansarte, susurrando que todo es en vano. Pero la fe insiste como lluvia constante que erosiona la piedra. No es obstinación vacía, sino convicción de que quien prometió es fiel. Y cada vez que eliges creer en medio del silencio, la llama arde más fuerte. Y aquí surge un misterio, la fe encendida contagia. Quien ora con fe ilumina a otros, aún sin notarlo. Sus palabras llevan calor, su mirada transmite esperanza, su vida se convierte en testimonio vivo de que lo invisible es más real que lo visible. La fe encendida no se guarda, se expande como fuego en un bosque seco. ¿Y qué sucede después? Cuando la fe arde, el corazón se examina. Porque la llama revela también las sombras. ¿Para qué estoy orando? ¿Es por vanidad, por orgullo, o por hambre genuina de Dios? Esa pregunta abre el siguiente paso, necesario y profundo, purificar la intención para que la fe no solo arda, sino que arda con pureza. Las palabras pueden sonar perfectas, los gestos pueden verse piadosos, pero la pregunta crucial permanece, ¿por qué oras? La fuerza de la oración no está solo en la intensidad con que pides, sino en la pureza que sostiene tus motivos. Purificar la intención es mirarte al espejo del alma y atreverte a preguntar, ¿estoy buscando a Dios, o estoy buscando usar a Dios para mis propios fines? Aquí aparece uno de los campos de batalla más sutiles, la spiritual Christian. No siempre se manifiesta como duda o incredulidad, a veces se viste de orgullo religioso. Susurra, ora para que los demás vean lo santo que eres. Pide bendición para mostrar que tienes razón. Busca poder para controlar, no para servir. Esa contaminación convierte la oración en un espectáculo vacío, en una transacción disfrazada de devoción. Purificar la intención es un proceso doloroso, porque implica quitar máscaras. Es reconocer que incluso en lo espiritual podemos ser egoístas. ¿No te ha pasado que oras más por la apariencia de éxito que por el hambre de presencia? ¿No has sentido el deseo de usar la respuesta como trofeo personal? Esa confrontación duele, pero también libera. Porque en el instante en que confiesas la mezcla de tus motivos, el fuego de Dios comienza a refinarte. Imagina el oro en el crisol. A simple vista parece sólido, pero al calentarse aparecen impurezas que estaban escondidas. El calor no destruye el oro, lo purifica. Así funciona la oración cuando examinas tu corazón. El Espíritu revela las grietas, las ambiciones ocultas, las vanidades que disfrazaste de fe. Y cuando esas impurezas salen a la luz, no es para condenarte, sino para limpiarte. Esa limpieza abre espacio para que la oración tenga un peso eterno. La pureza no significa ausencia total de lucha interior, sino honestidad radical. Es entrar en oración diciendo, Señor, me descubro orando por esto, pero reconozco que mis motivos no siempre son santos. Límpiame. Esa transparencia rompe la spiritual Christian que intenta mantenerte atrapado en el autoengaño. Porque cuando nombras la verdad, la mentira pierde poder. Mira a Daniel en Babilonia. Rodeado de lujos y presiones, decidió no contaminarse. Sus oraciones no buscaban privilegios, sino fidelidad. Su intención pura lo llevó a abrir ventanas hacia Jerusalén, aun a riesgo de su vida. El resultado: su oración movió cielo y tierra, porque brotaba de un corazón limpio. Esa es la diferencia, la intención pura tiene autoridad, la impura tiene ruido. Purificar la intención también significa revisar lo que llamamos necesidad. A veces pedimos éxito cuando en realidad buscamos validación. A veces pedimos abundancia cuando en realidad buscamos llenar un vacío. A veces pedimos reconocimiento cuando lo que necesitamos es amor. La pureza redefine la oración, transformándola de exigencia a entrega, de vanidad a clamor genuino. Y este proceso no se logra una sola vez, es continuo. Cada temporada trae nuevas tentaciones, nuevos disfraces del ego. La spiritual Christian nunca descansa, te recuerda comparaciones, te incita a competir, te empuja a usar lo sagrado para exaltar lo humano. Por eso,
Purificar la intención es disciplina diaria, un examen constante de por qué digo lo que digo, de qué espero al orar. Cuando la intención se purifica, la oración recupera su poder original. Ya no se trata de convencer a Dios, sino de alinearse con Él. Ya no se trata de manipular resultados, sino de buscar lo eterno. Y en ese estado, el alma se vuelve ligera. La pureza despeja el aire, la humildad entra como vestidura nueva, y lo que antes era un peso se convierte en libertad. Y justo allí se abre el siguiente paso. Porque después de purificar la intención, la oración necesita una actitud que sostenga esa limpieza, vestirse de humildad. Porque sin humildad, hasta la intención más pura puede corromperse en soberbia. No entras en la oración como conquistador que exige derechos, sino como hijo necesitado que reconoce su dependencia. Vestirse de humildad es despojarse de coronas invisibles, de títulos que creemos imprescindibles, de máscaras que nos protegen ante otros, pero que no engañan al cielo. ¿Qué puede ofrecer el hombre al Dios que lo creó todo? Nada más que un corazón quebrantado y sincero. Y en ese reconocimiento se abre una puerta que la arrogancia mantiene cerrada. La spirituelle Preschen odia la humildad. Prefiere inflar el ego con pensamientos sutiles. Mira cuánto oras, mira cuánto sabes, mira lo santo que pareces. Esos susurros convierten la oración en escenario donde uno mismo es el protagonista. Pero cuando eliges vestirte de humildad, renuncias a ese papel central y aceptas el lugar de siervo. Allí el yo se calla, y el espíritu comienza a hablar. La humildad no es sentirse menos, es saber quién eres y quién no eres. Es reconocer tu fragilidad sin negar tu valor como hijo. Es como un niño que se acerca a su padre sin credenciales ni discursos, simplemente con brazos extendidos. Ese gesto humilde conmueve más que 1000 argumentos teológicos. Porque la oración no se trata de demostrar, sino de confiar. Mira al fariseo y al publicano en el templo. Uno se presentó con méritos, el otro con quebranto. Uno enumeró logros, el otro apenas murmuró, «Ten misericordia de mí». ¿Quién salió justificado? El que se vistió de humildad. Ese relato revela un secreto: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y la gracia es lo que rompe cadenas de spirituelle Preschen que ni 1000 rituales pueden quebrar. Vestirse de humildad también es aceptar que no tienes todas las respuestas. Hay silencios que no entiendes, oraciones que parecen no ser respondidas, puertas que permanecen cerradas. El orgulloso se revela y acusa, el humilde espera y aprende. Esa espera no es pasividad, sino confianza madura. El humilde sabe que incluso las demoras divinas tienen propósito. La humildad se nota en gestos cotidianos: pedir perdón sin excusas, escuchar más de lo que hablas, servir sin esperar aplauso. Y cuando esas actitudes entran en la oración, algo cambia. Ya no oras para imponer tu voluntad, sino para alinearte con la de aquel que sabe más. Y en esa alineación, la carga se aligera. Porque la arrogancia siempre pesa, pero la humildad siempre libera. La spirituelle Preschen intentará engañarte, haciéndote creer que la humildad es debilidad. Si te humillas, te pisarán. Si cedes, perderás. Pero el secreto del reino es otro: los últimos serán primeros, y el que se humilla será exaltado. Lo que el mundo llama derrota, el cielo llama victoria. Lo que el mundo desprecia, Dios honra. Recuerda a Jesús lavando los pies de sus discípulos. El maestro se ciñó la toalla y tomó la posición del siervo. Esa imagen trastorna todo orgullo humano. Si el Hijo de Dios se inclinó, ¿cómo no hacerlo nosotros? Vestirse de humildad en la oración significa arrodillarse por dentro, aun cuando estés de pie. Es renunciar al trono del ego y dejar que la gracia gobierne. Y la humildad no es solo un requisito, es una llave. Abre puertas que el conocimiento no puede. Conquista corazones que la fuerza no alcanza. Mueve el cielo porque refleja el corazón de Cristo. Y cuando entras así en oración, las palabras pueden ser pocas, pero el poder es mucho. Ahora bien, la humildad no es un fin en sí misma. Es preparación para algo mayor. Porque el alma humilde, despojada de orgullo, está lista para recibir la semilla de la palabra. Y ese es el siguiente paso en el camino de la oración: alinear el espíritu con la palabra para que cada súplica se convierta en fruto eterno. La oración no empieza cuando hablas, empieza cuando escuchas. Y lo primero que necesitas escuchar no es tu propio eco, sino la palabra. Porque la oración sin palabra es como sembrar en tierra seca: puede parecer esfuerzo, pero no produce fruto duradero. Alinear el espíritu con la palabra significa permitir que las escrituras preparen el terreno del alma antes de sembrar tus súplicas.
La spirituelle Preschen lo sabe, por eso, busca cortar el puente entre tu corazón y la palabra. Te dice, no tienes tiempo para leer. Ya sabes lo suficiente. Solo improvisa. Te distrae con urgencias, te roba la disciplina, te convence de que tu experiencia basta. Pero cuando la oración se desconecta de la palabra, pierde dirección. Se convierte en un barco sin brújula, en un discurso que suena fuerte, pero que carece de